Hola, somos docentes del área de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y hoy vamos a ver las articulaciones de la columna vertebral. Los autores de la presentación somos Brescia Caterina, Esteves Ayrton y Lenaducia Agustín. Este video tiene la finalidad de presentar las articulaciones de la columna vertebral. Vamos a comenzar con una breve introducción y descripción de la columna y sus huesos, las vértebras, para poder comprender los siguientes temas. Veremos todas las articulaciones de la columna, exceptuando las costovertebrales y las sacroilíacas que serán explicadas en otros videos, y por último, finalizaremos con una síntesis de lo visto. La columna vertebral se encuentra en el dorso del tronco, que correspondería a la región de la espalda, y se extiende desde el orificio magno en el cráneo hasta la pelvis. Forma parte del esqueleto axial y se articula con el cráneo, la perilla costal y la cintura pelviana. Es el eje principal del cuerpo y se encarga de proteger la médula espinal. La columna del adulto está compuesta por 33 vértebras que se dividen en 5 regiones. Así tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, las cuales en el adulto se encuentran fusionadas formando el hueso sacro, 4 coxigias que también se fusionan para formar un hueso único, el coxis. Las vértebras están articuladas entre sí por discos intervertebrales y se encuentran reforzadas por ligamentos para permitir la realización de movimientos. La columna tiene 4 curvaturas normales o fisiológicas, que aportan una flexibilidad adicional a la proporcionada por los discos vertebrales. Las mismas son lordosis cervical y lumbar en convexidad anterior o concavidad posterior, y sifosis torácica y sacra en convexidad posterior o concavidad anterior. Las sifosis responden a la posición intrauterina, mientras que las lordosis se adquieren, la cervical con el sostén cefálico y la lumbar con la bipedestación. Las vértebras varían en tamaño y otras características de una región a otra de la columna, aunque la estructura básica de una vértebra típica es la misma. Las últimas vértebras de cada territorio se consideran vértebras de transición, es decir, respetan algunas características de la región a la que pertenecen y adquieren las propias de la siguiente. Ejemplos de estos son C7, T12 y L5. Una vértebra típica se compone de un cuerpo, un arco vertebral formado por un pedículo y una lámina, y 7 apófisis o procesos. Un proceso espinoso, 2 procesos transversos y 4 procesos articulares. Las vértebras cervicales son más pequeñas porque soportan menos peso, por lo que sus cuerpos vertebrales van a ser los más pequeños de toda la columna y tienen forma triangular. De C3 a C6, es decir, desde la tercera vértebra cervical a la sexta, las apófisis espinosas son bífidas. Esto quiere decir que en su extremo se encuentra dividida en 2. Las apófisis transversas tienen un tubérculo anterior y uno posterior para inserción muscular. Una de las características distintivas de las vértebras de esta región es que poseen un foramen transverso a cada lado por donde transcurren los vasos vertebrales junto con su plexo simpático. La excepción es que en C7, llamada vértebra prominente, solo transcurren venas accesorias. El agujero vertebral es más grande que en otras regiones, por la intumescencia cervical de la médula espinal, que se produce por el origen de los plexos cervical y braquial. Otra característica distintiva es que de C3 a C7 presentan una apófisis unciforme a cada lado de la superficie superior del cuerpo vertebral. Estas formarán parte de la articulación uncovertebral. Aquí observamos las vértebras cervicales atípicas, C1, C2 y C7. La vértebra C1 o atlas carece de cuerpo vertebral y de apófisis espinosa. Está compuesta por 2 masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. La vértebra C2 o axis posee un diente o apófisis odontoides que se proyecta desde su cuerpo. Por último, tenemos la vértebra C7 o vértebra prominente, llamada así debido a su larga apófisis espinosa no bífida. Sus apófisis transversas son grandes, pero los forámenes transversos son pequeños. El cuerpo de las vértebras torácicas tiene forma de corazón.
De T1 a T10, las vértebras poseen dos fositas costales, una superior y una inferior en el cuerpo para su articulación con la cabeza de la costilla, y una fosita costal en cada apófisis transversa para el tubérculo costal. El agujero vertebral es más pequeño que en las regiones cervical y lumbar. Las apófisis transversas son largas, pero van disminuyendo de longitud al llegar a T12. Además, estas se orientan hacia inferior. Los cuerpos de las vértebras lumbares tienen forma de riñón y son los más grandes ya que deben soportar el peso de la porción superior del cuerpo. Las apófisis transversas son largas pero delgadas y poseen una apófisis accesoria que, al igual que las apófisis mamilares, que se localizan en la cara posterior de las apófisis articulares superiores, sirven para inserción muscular. En esta región, las apófisis espinosas son cortas, gruesas y anchas, por lo que se dice que tienen forma de hacha. El foramen vertebral es de forma triangular y más grande porque aloja la intumescencia lumbar de la médula espinal que va a dar origen al plexo lumbosacro. La vértebra L5 se articula con el promontorio de S1 para dar lugar a la articulación lumbosacra. El sacro y coxis son huesos que resultan de la fusión de vértebras, 5 en el sacro y 4 en el coxis. La cara anterior o ventral del hueso sacro es cóncava y podemos identificar los orificios sacros que corresponden a la salida de las ramas del plexo sacro. En la porción superior del hueso podemos identificar las alas del mismo, que corresponden a la fusión de las apófisis transversas de S1 y contienen las carillas articulares para formar la articulación sacroilíaca. Entre ambas estructuras encontramos una prominencia que corresponde al cuerpo de S1 que se denomina promontorio. En la cara posterior o dorsal observamos, de medial hacia lateral, las siguientes estructuras. Cresta media, que corresponde a la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras, la cresta intermedia, que representa las apófisis articulares, y la cresta lateral, que corresponde a las apófisis transversas. En la región inferior, a continuación de la cresta media, se encuentra el hiato del sacro, limitado por las astas del mismo que dan inserción al filum terminal de la médula espinal. El hueso coxis corresponde a la fusión de 4 vértebras rudimentarias, siendo la primera la más grande. Sus apófisis transversas son cortas y forman las astas del coxis. Se articula con el sacro en la articulación sacrocoxigia. No participa en el soporte del peso corporal, pero brinda inserciones importantes para los músculos glúteos mayores, coxigios y el ligamento anocoxigio. A modo de síntesis, presentamos un esquema de los ligamentos implicados en la columna vertebral, con una tabla de referencia a su derecha. Tenemos ligamentos de los cuerpos y ligamentos de los arcos. Los de los cuerpos son el longitudinal anterior y el longitudinal posterior, que se extienden a lo largo de las caras anterior y posterior de los cuerpos como su nombre indica. Los ligamentos de los arcos son los ligamentos amarillos, entre las láminas, los interespinosos, entre las apófisis espinosas, los supraespinosos, a lo largo de los extremos posteriores de las apófisis espinosas, los intertransversos, entre las apófisis transversas, y el ligamento nucal, que se corresponde a un ligamento supraespinoso que se ensancha superiormente. Aquí podremos observar los ligamentos mencionados en la diapositiva anterior recuadrados de color verde. Comenzaremos con las articulaciones de la columna vertebral. En primer lugar, veremos las craneovertebrales. La primera de ellas es la atlanta occipital, formada por la vértebra C1 o atlas y los cóndilos del hueso occipital del cráneo. Es una articulación sinovial de tipo condilia o elipsoidea, que permite movimiento de flexión y extensión antero-posterior, es decir, el movimiento que nos permite decir que sí, y la flexión lateral, es decir, aproximar la oreja al hombro. Las carillas articulares de esta articulación son los cóndilos occipitales y las carillas articulares de las masas laterales del atlas. La articulación posee una cápsula articular y ligamentos que la refuerzan. El cráneo y C1 se conectan a través de la membrana atlanta-occipital anterior y posterior.
La membrana atlanto-occipital anterior es la continuación del ligamento longitudinal anterior, que refuerza las articulaciones entre cuerpos vertebrales en la cara anterior a lo largo del eje, y la membrana atlanto-occipital posterior, que se extiende desde el arco posterior de C1 hasta el borde posterior del foramen magno. Además, la membrana tectoria es la continuación del ligamento longitudinal posterior y se inserta en la membrana basilar del hueso occipital. Estas membranas evitan movimientos excesivos de la articulación. La segunda y última articulación craneovertebral es la atlantoaxial, entre las vértebras C1 y C2, o atlas y axis respectivamente. Está compuesta por dos articulaciones, la atlantoaxial media y las laterales. La atlantoaxial media es una articulación sinovial uniaxial de tipo trocoide o en pivote. Es la formada por el diente del axis y la fosa del diente en el atlas. Es la única articulación que permite el movimiento de rotación al negar con la cabeza. La articulación atlantoaxial lateral es sinovial uniaxial de tipo plana o deslizante, que permite un leve movimiento de deslizamiento, formada por las masas laterales del atlas y las carillas articulares superiores de C2. Las carillas articulares de la articulación atlantoaxial lateral son las caras inferiores de las masas laterales del atlas, con las carillas articulares de las caras superiores del axis. Las carillas articulares de la articulación atlantoaxial media son el diente del axis con el arco anterior de C1. Los componentes de la articulación son los ligamentos alares, el ligamento cruciforme del atlas, por su forma de cruz, formado por los fascículos longitudinales superior e inferior, y el ligamento transverso del atlas. Además, la membrana tectoria, que en la imagen aparece recortada, es una continuación del ligamento longitudinal posterior que recubre al ligamento cruciforme. Ahora comenzaremos con las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Entre estas encontramos las zuncovertebrales, que solo están en las vértebras cervicales de C3 a C7, ya que estas son las únicas que poseen apófisis unciformes. Es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis, que permite un mínimo deslizamiento, como se ve en la imagen. El principal componente de la cápsula articular que se origina en los extremos laterales de la articulación intervertebral, ya que la retracción del disco da lugar a la cavidad articular. Las carillas articulares de la articulación uncovertebral son los procesos unciformes de la vértebra inferior que se articulan con la superficie complementaria de la vértebra superior. La principal articulación de los cuerpos vertebrales es la intervertebral, que se extiende desde C2 hasta S1. Es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis, que permite un mínimo movimiento de flexión y extensión anteroposterior y lateral. La suma del movimiento de cada articulación intervertebral da como resultado el movimiento de la columna en su conjunto. Las carillas articulares son la superficie superior del cuerpo de la vértebra inferior con la superficie inferior de la superior. Entre estas superficies se encuentra el turgente disco intervertebral, que está formado por un anillo fibroso en su corteza y un núcleo pulposo en el centro. Desde la región cervical hasta la región lumbar, su tamaño va creciendo. La articulación se encuentra estabilizada por el ligamento longitudinal anterior, que evita la hiperextensión, y el ligamento longitudinal posterior, que junto a otros limita la hiperflexión de la columna. En la imagen superior derecha podemos observar una visión anterior de los cuerpos vertebrales, cubiertos por el ligamento longitudinal anterior. En la imagen inferior derecha se observa una visión posterior donde se han cortado los pedículos para poder exponer el ligamento longitudinal posterior. La única articulación de los arcos es la siga apofisaria, que va desde C2 a S1. Es una articulación sinovial, uniaxial, de tipo plano deslizante, que permite un ligero movimiento de deslizamiento. Las superficies implicadas en la articulación son las carillas articulares de las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior con las carillas superiores de la vértebra inferior. Esta articulación está conformada por una cápsula articular entre las carillas articulares y reforzada medialmente por el ligamento amarillo, que se extiende por las láminas de las vértebras. Como repaso, podemos observar en la tabla la clasificación de las articulaciones de la columna. Recordemos que la articulación atlanto-occipital nos permite hacer el movimiento de afirmación gestual, a diferencia de la atlantoaxial, que nos permite realizar la rotación de la cabeza, dando como resultado la negación gestual.
Es muy importante en esta última articulación la integridad del diente del axis y sus ligamentos anexos. En cuanto a las articulaciones de los cuerpos, tenemos las zuncovertebrales, que solo se encuentran entre las vértebras cervicales, aunque no se encuentran entre el atlas y el axis. Y las intervertebrales, que articulan los cuerpos vertebrales a través de los discos intervertebrales, con su anillo fibroso y su núcleo pulposo, cuya hidratación disminuye con la edad. Por último, encontramos la articulación de los arcos vertebrales, llamadas sigapofisarias, que son las formadas por las carillas articulares de las apófisis articulares. Llegamos al final de esta presentación. Nos encontramos a su disposición ante cualquier duda. Gracias por su atención.